existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya sabemos que si dejamos de estar juntos no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de 14 a 16, de lunes a viernes, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un ejercicio de imaginaciones combinadas. Partimos de aquella idea de Eve Bonafini que solía decir que la radio al fin y al cabo nos funciona en el teatro de la mente. ¿Y cómo creemos que hoy el poder en serio, el poder real, plantea las agendas de la comunicación que de esta manera giran en torno a temas que se parecen entre sí? Tenemos el deber de tratar de trabajar sobre una agenda propia. Esa agenda propia que, sin escapar de la cruda realidad del mundo y de la Argentina, nos permita trabajar sobre nuestros propios anticuerpos, sobre nuestra propia forma de pensar. Porque si no, o estamos replicando o estamos repitiendo la agenda que nos pone como un bocado de cardenal ahí enfrente de nosotros mismos el poder real, que lo que busca en la guerra cultural, en la batalla cultural, es doblegarnos. Y entonces pensamos que si trabajamos en nuestros anticuerpos seremos indoblegables, y que en cambio si caemos en la trampa repetida de hablar en torno a la temática que los otros eligen, bien pronto podemos considerarnos perdedores en la batalla. Nuestro primer asunto en el programa tiene que ver con un homenaje al coraje de un compositor de música de la Argentina, tal vez el más famoso de todos en el mundo, a esta altura de los de la música popular, que en un periodo especial de su vida y de la humanidad se animó a algo. El compositor es Astor Piazzolla. Y esto tiene que ver con el estreno, un día como mañana, el 8 de mayo de 1968, mientras París ardía con los estudiantes y obreros en las calles durante el Mayo francés, de su ambiciosa Ópera María de Buenos Aires. Aquel Piazzolla treintañero tardío, que ya había sufrido todos los encontronazos con la tradición del tango al querer renovarlo, iba a ser una apuesta grande. Había ido a New York, en New York sonaba la música de Miles Davis y él le prestaba mucha atención, y había visto una famosa comedia musical que llegaría al cine también, West Side Story, y le había parecido que hay en esa comedia bastante latina para el modo estadounidense de ver el mundo. En West Side Story había algo. Un poquito después, separado de la madre de sus dos hijos, de Dedé, viajé a Río de Janeiro y vi un espectáculo de Vinicius de Moraes, poesía y música, previo a la bajada al sur de Vinicius de Moraes, que sería unos añitos después. Todavía no existía el fenómeno de la fusa. Piazzolla y Vinicius se hicieron amigos. Vinicius lo admiraba, Piazzolla admiraba a Vinicius. Y desesperado, porque no era un buen momento de su vida personal, fue a ver a una hechicera. Le preguntó cómo vendría su vida en adelante. La hechicera le dijo: un día la respuesta a tus dudas existenciales va a tocar el timbre de tu casa. Con ese modo amplio de pensar las cosas. Podría ser un vendedor ambulante, podría ser un amigo, podría ser un amante. Alguien tocaría el timbre de su casa y ahí estaría el futuro. El que tocó el timbre de su casa fue el escritor y hombre de radio uruguayo Horacio Ferrer. Horacio Ferrer había desarrollado una relación primigenia con Aníbal Pichuco Troilo. Estaba muy interesado en la historia del tango y también en escribir letras para un tango nuevo. Y cuando Piazzolla vio a Horacio Ferrer en la puerta de su casa y empezaron a hablar, dijo: tengo aquí una respuesta sobre cómo será su futuro. Ese día estaba en su casa Egle Martin.
Con Héctor de Rosas, esta es la versión discográfica de María de Buenos Aires. Piazzolla se había enamorado de Egle Martin, a quien la prensa había bautizado la vedette intelectual. Es posible que lo intelectual no le atrayera tanto a Piazzolla como las piernas de Egle Martin, que cuando trabajaba en el Maipo, por ejemplo, cuando era una figura destacadísima de la revista, tenía a Sábato, un escritor famoso, sentado en la fila 3 como uno de sus admiradores. Dicen los que saben que a Egle le dedicaría María de Buenos Aires y que el planteo inicial de Piazzolla es que ella la cantara. Pero pasaron cosas. Por ejemplo, que a Egle Martin no le interesaba tanto Piazzolla, al menos una relación personal. Ni Vinicius de Moraes, que también la rondaba. Tenía otros planes para su propia vida, incluido ahí un novio que después sería su marido. Así que en todo ese Buenos Aires de fines de los 60 pasarían cosas. Piazzolla y Ferrer tenían un diagnóstico. Y ese diagnóstico era polémico. Si el tango seguía repitiendo las consideraciones del pasado, lo suyo tenía olor a velatorio. Ya lo había demostrado con su obra Piazzolla, que quería renovarlo todo y que no le importaba el nombre. En todas partes sonaban las canciones de los Beatles, que habían empezado su etapa psicodélica. Y si uno lo piensa a la distancia, las obras posteriores en formato de balada y de canción de ambos intentarían una respuesta a esa epifanía de la psicodelia Beatles, sobre todo Balada para un loco, que sería un mega éxito a partir del 69, sobre todo en Chiquilín de Bachín, y una obra de tango moderno que grabaría después la siguiente mujer que Piazzolla amó con un amor correspondido. Se trataba de Amelita Baltar. En aquel momento, nos contaba el otro día Facundo Ramírez, hijo de Ariel Ramírez, cómo su papá escribió la Misa Criolla en esta misma época. En Chile, Luis Advis gestaría la cantata de Santa María de Iquique. Incluso Huerque Mapu grabaría en la Argentina un poco más adelante la cantata Montoneros. Había como una especie de ambición de parte de los compositores de música popular de empardar a la música culta, las cantatas, las óperas, hacer del universo de la canción de alcance masivo un paralelo con las grandes obras del repertorio lírico de lo que consideramos la música culta. Charlamos con Julia Senko la semana pasada, que ella fue María de Buenos Aires, que muchas mujeres protagonizaron a lo largo de la historia en distintos lugares del mundo esta obra con tantas cosas inspiradas en una era. Piazzolla, por otra parte, venía de un colosal encontronazo cara a cara con Jorge Luis Borges. Hicieron un proyecto en conjunto, un disco de tango con milongas con letras de Borges y música de Piazzolla y Edmundo Rivero y un montón de elementos que hace 60 años, 1965, eran extraordinarios, pero la relación con Borges no fue buena, terminó mal. Borges habló mal de Piazzolla, Piazzolla casi no le respondió. Y encontrar a Horacio Ferrer, que era mucho más joven, estaba lleno de ganas, y básicamente lo decía, Ferrer se mudó a la casa de Piazzolla en la Avenida del Libertador para poder terminar la obra, fue como un consuelo. ¿Tendría razón la pitonisa, la adivinadora de futuros, la bruja que al tirarle las cartas le dijo, cuando te toquen el timbre de tu casa encontrarás la solución? Este es Horacio Ferrer, contando cómo empezó todo. Alguien le había sugerido o le gustaba a él mucho un musical de Broadway que luego llegó a cine, que se llamaba West Side Story. Y él me pedía que dentro de esa manera de escribir yo le hiciera un libreto para West Side Story. Yo había estrenado pocos años antes mi primera obra de teatro, que era también una obra musical, que se llamaba El Tango del Alba, que era una biografía muy fantasiosa, por cierto, de Ángel Villoldo. Y él sabía de ese estreno y por eso me lo encargó.
Y a mí me salió otra cosa, me salió María de Buenos Aires. Nosotros queríamos esa obra con ballet, con coros, con varios solistas, vocales, con actores, pero tuvimos que resignarnos a hacer una cantata. Esa cantata que después ha florecido en versiones escénicas, o sea que el material está como para hacer. Lo que pasa es que nosotros tuvimos que resumirla por falta de recursos. La obra dio la vuelta al mundo. Este asunto de que fuera una ópera popular, no una operita, sino una ópera popular, entusiasmó a muchas personas en el planeta Tierra, en Europa y en Asia también. Esta es la cantante italiana Milva haciendo el tema central, si lo pensamos, que es Yo soy María. ¿Era la Virgen María que reencarnaba en Buenos Aires y se encontraba con el tango y el bajo fondo? Y a veces se nos simplifica con estos elementos una época que era trágica y compleja. Son los años en que había aparecido en América Latina y aparecería en la Argentina la lucha armada. La dictadura de Onganía prohibiría una ópera, Bomarzo. Alberto Ginastera en la música, Manucho Mojica Lainez, el autor de la historia original. El plan Conintes, la represión de la política, el peronismo proscripto, los antecedentes del terrorismo de Estado. Y entonces a veces cuando pensamos en esta segunda parte de los 60, donde empieza el rock nacional, donde es el apogeo de la tira de la historieta Mafalda, donde el mundo se pone en Technicolor y la banda de sonido parece el pop británico, donde muchos jóvenes a partir del Mayo francés, que se desarrollaba, reitero, en simultáneo con este estreno, piensan que pueden tomarse los cielos por asalto. La melancolía de la modernidad tanguera o tanguera de Piazzolla Ferrer empieza a dar una vuelta al mundo. ¿Acaso porque estaba subrayada por la inspiración de Egle Martin es que este tema, Yo soy María, no formó parte del disco original? O sea, estaba en la obra, pero no fue grabada originalmente. Al voleo la tomó Tita Merelo y la hizo suya. Amelita Baltar era una cantante muy interesante, que fraseaba de manera distinta, además de físicamente muy bella. Y quizás no supo la historia previa con Egle Martin de Piazzolla, cuando Piazzolla la eligió de dos formas distintas. Esta es Milva, cantando en castellano el tema central que Piazzolla no puso en el disco, reitero. Una venganza, una extrañeza. Sobre esta historia, el cantor Héctor de Rosas contando cómo fue que él estaba cuando Piazzolla miró a Melita Baltar y dijo, me parece que es por acá. Yo fui, por suerte, el que le dio el ok cuando escuchamos a Melita, ¿no? En un lugar que estaba al lado del Caño 14. Poncho Verde creo que se llamaba el lugar. Y ella salió con su guitarra y era vistosa, una chica muy agradable, ¿no? Y Piazzolla le preguntó, ahora viene una anécdota, le preguntó, ¿qué opinás? Digo, da la voz exacta para lo que estás escribiendo vos. ¡Qué gambas! Así me dijo Piazzolla. En la calle Talcahuano, cerquita del Teatro Coliseo y cerquita de una pizzería famosa que no queremos mencionar, estaba Caño 14, el boliche de Atilio Stampone, donde Troilo, por ejemplo, reclutó a Goyeneche para que fuera su cantor de orquesta, y al lado un lugar de comida autóctona argentina, el Poncho Verde, donde Melita Baltar cantaba a veces folclore. Les cuento este pedacito de la historia porque es interesante para conocer el futuro de la propia ópera.
En apariencia, Piazzolla le dijo a Melita Baltar que había escrito María de Buenos Aires inspirado en su voz y para que ella misma lo cantara. A Melita Baltar, que está activa y tal vez está escuchando la radio y a veces canta en el centro de la ciudad de Buenos Aires. En Cambalache es testigo de toda esta historia, pero es una parte de toda la historia. Esta es su versión de cómo Piazzolla, al escucharla y al gustar del dramatismo de su interpretación, le ofrece protagonizar María de Buenos Aires. Él me escucha y le interesa mi voz, esa cosa dramática, para interpretar María de Buenos Aires. Me llama para incluirme, para protagonizar la operita, ¿no es cierto? María de Buenos Aires. Y empieza una época un momento de mi vida desconocido para mí, que yo nunca me hubiera imaginado vivir. Creo que ningún cantante o ninguna cantante piensa que en algún momento de su vida, tal vez lo puede soñar, pero piensa que en algún momento de su vida va a estar al lado de uno de los más grandes del mundo, que está escribiendo para ella, para él, hablando como un ser humano, ¿no? Y que le está escribiendo las cosas de su vida. Todos los trucos de Piazzolla en la composición y la letrística de Ferrer. Es una obra compleja. Tiene una parte de surrealismo criollo y fue escrita durante muchos meses por Piazzolla y Ferrer en Buenos Aires y en Montevideo. Tuve la oportunidad de conocer el departamento donde vivía Piazzolla y había un piano en el que se sentaba a componer o a tocar. Recuerden que había estudiado con Alberto Ginastera composición, con Nadia Boulanger composición en París, y que su inicio en la música tocando el bandoneón y la posterior evolución lo mostraban a él, según él mismo, como un compositor de música culta, de música clásica. Fue en París Boulanger que al tocar el bandoneón delante suyo le dijo: mire, Astor, si compone música culta va a ser uno más. En esto usted va a ser el número uno. El musical se dividía en 2 actos, tenía 8 canciones, y entre las piezas que luego resultarían clásicas está Fuga y Misterio. Los protagonistas originales eran Egle Martin y Héctor Rosas, como está dicho. Piazzolla iba a tocar con un quinteto integrado por todos maestros: Antonio Agui en violín, Cacho Tirado en guitarra, Jaime Gossis en piano y Quicho Díaz en contrabajo. Hugo Baralis era el segundo violín, Néstor Panic tocaba viola, Víctor Pontino el cello, y había un aporte de flauta de Arturo Schneider. Como se necesitaban percusionistas, José Corrales y Tito Vicio, que tocaba el vibráfono y el xilofón. En el Teatro Planeta el estreno fue el 8 de mayo del 68. Egle Martin dejó el proyecto a punto de su estreno. Ahí fue cuando se incorpora a Melita Baltar y hubo lo que hoy podríamos llamar como un escándalo mediático. Una relación que estalla en público y que nunca termina. Otro día hablaremos de Egle Martin y su peso en la historia de la música y el arte en la Argentina. Vaya si lo merece. Esta es la milonga de la Anunciación. Fuera de los asuntos que tienen que ver con la religión, la Virgen María, la resurrección, la encarnación y todos los temas de la religión, Horacio Ferrer dijo que consideraba a María como una especie de prototipo de la Argentina promedio y que esa era la idea, quizás para espantar la posibilidad de que se enojara gente que llevó adelante en esta ópera popular. Finalmente, Julia Senko, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada, y su versión de Yo Soy María, con ella giró por el mundo. Tocó con músicos impresionantes, incluyendo a Yo-Yo Ma, por ejemplo. Y esta vueltita, una obra maestra de la cultura popular inspirada en una época
en la respuesta que dos creadores de la cultura nacional y popular hacen a las invasiones bárbaras de entonces y al sueño concretado que aquella música que nació en los arrabales y los prostíbulos al fines del siglo XIX se convirtiese mucho tiempo después y con mucho trabajo y sacrificio en un símbolo universal de la cultura del Río de la Plata.